en la continuidad de este programa, voy a presentar y le voy a dar la bienvenida a este programa a Abelardo Leyes, que es candidato a concejal, o mejor dicho, precandidato a concejal por el Partido Demócrata Progresista. Va a la interna dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, todo esto lo va a contar él, lo va a explicar. Buen día, Abelardo. Buen día. Gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto para nosotros. Yo recién cuando lo vi entrar a Abelardo digo, pero ¿cuánta gente joven que está interesada en participar y en participar desde otro lugar, ¿no? No, para ver cómo hago para ingresar y para vivir sin trabajar el resto de mi vida, ¿no? Claro, porque tienen proyectos, tienen compromisos. Así que para nosotros es un gusto. Alguno que escucha dice de tener 17 años. No, es un muchacho. Me encantaría tenerlos, pero bueno, ya he pasado, ya lo he pasado. Tengo mis jóvenes 34 años. Sí, muy joven, muy joven. Bueno, gracias por venir. ¿Y cómo es esto? ¿El Partido Demócrata Progresista va a la interna? ¿Cómo es tu situación aquí? Bueno, el Partido Demócrata Progresista, en su último congreso provincial, decidió integrar de nuevo el Frente Progresista Cívico y Social en todas sus candidaturas que se presenten. A nivel provincial le acompañamos a Giustiniani con la vicegobernadora Ana Copes. Tenemos diputados provinciales en la lista que acompaña a esa lista. Bueno, en cuanto a intendente no hemos decidido apoyar a ninguno dentro del frente. Y en cuanto a la lista de concejales, me presento yo, acompañado por un grupo de militantes del Partido Demócrata Progresista. Bueno, no sé si querés que te cuente alguna de nuestras ideas, nuestros proyectos. Sí, sí, me quedé escuchándote y no llevan candidato, no apoyan a ningún intendente. No hemos decidido apoyar a ningún candidato dentro del frente. Por lo menos en cuanto orgánicamente. Estoy seguro que muchos militantes del partido pueden tener su corazón para uno o para otro, pero por lo menos orgánicamente no se decidió, dentro de la departamental de Rosario, apoyar a ningún candidato dentro del frente. ¿Y qué les acercó a Giustiniani? No, bueno, venimos trabajando desde hace bastante tiempo con ellos y bueno, es la forma de pensar que más congenia con la nuestra. Entonces, cuando uno está dentro de un espacio que hay varias fuerzas políticas, podríamos decirlo, varios espacios, trata de buscar que mejor se acerque al pensamiento de cada uno. Y el lugar de Giustiniani es el que más se acerca a lo que históricamente el partido propone. ¿Y cómo está la situación del Partido Demócrata Progresista aquí en Rosario? ¿Tiene más o menos un cuadrito armado? Porque si vas como concejal, quiere decir que hay alguna... Aunque la gente por ahí no lo sepa o no lo tenga en mente, el Partido Demócrata a nivel provincial es la fuerza, se podría decir la tercera fuerza mejor armada dentro del frente. En Rosario tiene el 80% de sus comités armados, tiene ONGs trabajando en conjunto, una departamental que se ha formado, yo no tengo memoria de cuánto tiempo hace que se forma con todos sus miembros, una junta provincial trabajando activamente. Lo único que no tenemos es representación en el Consejo desde hace muchos años. Y eso hace que por ahí uno piense, que es lógico, que el Partido Demócrata tiende a desaparecer. Todo lo contrario, cada vez son más militantes, hay un nutrido grupo de jóvenes trabajando, algunos me apoyan a mí, otros tal vez no, pero bueno, esto es lo lindo de la democracia, lo lindo de la participación. Claro, es el participar. ¿Y qué le ofrecen ustedes a los jóvenes para que se acerquen? Bueno, nosotros prácticamente practicamos la doctrina del Partido Demócrata, que es la descentralización municipal, que ahora se cumplió hace unos tiempos con el Partido Socialista en el gobierno, pero es un logro que se logró a través de muchos años con la idea demócrata progresista, retornar la autonomía municipal que se perdió en su momento. Tenemos proyectos en cuanto a seguridad, tenemos proyectos en cuanto a vivienda, tenemos proyectos de espacios públicos, tenemos proyectos de retornar los clubes de barrio. Creo que hay un nutrido grupo de gente trabajando, en su gran mayoría jóvenes, no todos, pero en su gran mayoría jóvenes. Me parece que es un fenómeno la juventud que está integrándose en política de un tiempo hasta esta parte. No era así cuando yo empecé a militar en el partido hace unos 10 o 15 años, que realmente el partido parecía
una sucursal del PAMI, como por ahí nos reíamos en esa época. Pero ahora hay un nutrido grupo de jóvenes con ideas claras, con ganas de participar, y eso es positivo. Por ahí uno escucha dialogando con distintos partidos políticos que todos, bueno, esto de remover los clubes de barrio, de darles uno, pero yo digo, sí, seguridad, más o menos todos intentamos eso, pero desde cada lugar o desde cada partido político con ideas diferentes, claro. ¿No? ¿Ustedes cómo piensan hacer estos proyectos que van a hablar? Por ejemplo, seguridad, que es una de las cosas en donde se insiste en que falta seguridad. Yo ayer escuchaba a un periodista que hablaba del tema de seguridad y cuando le daban algunas pautas, no sé qué partido era que le daba las pautas, decía, estaba el periodista enojado como esperando que dijera, bueno, pero decime cuándo vas a agarrar una ametralladora y me vas a matar toda esta gente. Claro. Y no es por ese lado. No, seguro. ¿Ustedes qué? Bueno, nosotros hemos hecho un tipo de investigación de un tipo hasta esta parte, de la forma que te decía, con nuestra gente trabajando, nuestras ONG. Y bueno, me ponía en explayo un poquitito, pero nosotros, sí. Y tal vez sea un poco duro en lo que voy a exponer, pero nosotros consideramos que es momento de proponer una guerra contra la delincuencia, basándose básicamente en el cumplimiento de la ley. Tengo unos datos acá que hemos recabado en algunas comisarías de los barrios, que por ahí no son datos que maneja todo el mundo, pero ni son datos de estadísticas ni del IPEC, pero son datos que hemos recabado y dicen más o menos así, como para tener un panorama de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad. Sí. En cuanto a robo a mano armada, estamos hablando de un 23% de casos que llegan a la comisaría. Venta de drogas un 6%, y robo hurto es un 66%. Entonces estamos hablando que un 66%, 2/3 partes de los delitos ocasionados en Rosario, por lo menos denunciados en las comisarías, corresponden a robos y hurtos. Tomando algunos datos, como por ejemplo la revista América Económica, que es una revista de consulta mundial muy conocida, se coloca a Rosario en cuanto a seguridad a ciudades como Bogotá o Lima. Entonces eso nos plantea un punto de que realmente hay un problema real en cuanto a seguridad en Rosario. ¿Qué sucede cuando hay gente como nosotros que propone hacer cumplir la ley? Enseguida uno se lo tilda de derechoso, vos sos de derecha, vos sos gorila. Nosotros creemos que no, que todo lo contrario, que hacer cumplir la ley es progresista, porque coloca a los ciudadanos en igualdad de condiciones y los equipara a todos. Entonces no estaríamos en ese problema. Sumado a eso, uno escucha frases de hace un tiempo hasta ahora como que la seguridad es una sensación, la inseguridad, y sin embargo ve situaciones totalmente disímiles en cuanto a la gente del gobierno local. Entonces si la inseguridad es una sensación, ¿por qué el IFCHI? ¿Por qué el intendente de una policía departamental? ¿Por qué el secretario de Seguridad Gilardi equipa a la policía? Hay un estado de emergencia en seguridad. Y nuestra propuesta también es esa, es crear la emergencia de seguridad a nivel provincial. Con eso lograríamos que los municipios y comunas tengan presupuesto para poder administrar. No digo que haya una policía municipal, pero trasladar presupuestos a los municipios. También un poco explayándonos en el tema, consideramos que la UM, que es una fuerza que creó la Intendencia para contrarrestar un poco lo que es la inseguridad, pero sin ningún tipo de funciones para hacer esta tarea, junto a la Policía de Tránsito, que en muy pocas, yo no sé si hay alguna otra ciudad en el mundo que tenga Policía de Tránsito específicamente. Habría que esas dos fuerzas incorporarla a la policía dentro de la emergencia de seguridad. Sí. No nos olvidemos que cerca del 40% de la policía hace trabajos administrativos. Estamos hablando de que casi la mitad de la policía se encuentra dentro de oficinas. Y la problemática de seguridad no está dentro de las oficinas, está en la calle día a día. Con eso un poco lo podríamos armar. Entonces, volviendo al tema de la sensación de inseguridad, a mí me queda que la sensación de inseguridad en realidad hay falencias muy importantes a través del Estado. Uno se pregunta, ¿qué pasó con las cámaras de seguridad? ¿Qué pasó con la formación de los 9 agentes? En realidad sí, 3 meses a la calle, eso es lo que está pasando ahora. ¿Y cómo sería lo que ustedes dicen, hacer cumplir la ley?
Porque es cierto, hay pero miles de leyes que no se cumplen. No solamente en la calle, sino en un montón de cosas. Yo decía ayer con un columnista que cuando uno habla de delincuencia, parecería que el delincuente es el que va con un revólver y te roba en la calle. Pero también es un delincuente el que pasa un semáforo en rojo. Pues si uno te multan con algo, si tenés que pagar por algo que hiciste, es porque porque delinquiste, es un delito también. Y el que delinque es un delincuente. Nosotros no tenemos en cuenta todo. En cuanto a lo que propones de lo que comentás de las multas, nosotros consideramos que eso es un tema también que tenemos pensado. No consideramos que lo ideal es cobrar multas, sino trabajos sociales, que sea una multa social, una multa moral. Porque el tema de la multa depende del poder adquisitivo de cada persona. Seguro. Entonces, si yo tengo un poder adquisitivo bajo, a mí la multa me va a doler. Entonces me voy a cuidar. Si tengo un poder adquisitivo alto, la multa no me va a doler. Entonces, seguimos infringiendo la ley. Pero si yo tengo que ir a una plaza a limpiar los papeles junto a un barrendero, y yo soy una persona de poder alto, y por ende un ego alto, a mí me va a doler esa situación. Y va a lograr que yo cambie mi actitud. Entonces, consideramos que no siempre las multas tienen que ser recaudatorias. Tiene que haber algo moral, algo que te afecte en lo moral y que vos consideres, te des cuenta de que estás haciendo mal las cosas. Y no hablo como por ejemplo el caso que había pasado con el corredor de autos, que lo habían hecho dictar clases de automovilismo, porque es un despropósito. En ese caso él había hecho un problema con una ley de tránsito y no, está mal que dé clase de tránsito si la infringió. Que haga tareas comunitarias, igualitarias a cualquier infractor, independientemente de sus condiciones profesionales, que haga tareas comunitarias. Claro, pero alguien que puede pagar una multa alta porque estuvo estacionado en doble fila, lo que sea, verlo barriendo el Centenario, por ejemplo, no le va a gustar. Una cosa al geriátrico, ayudar a los ancianos, que a lo mejor... Exactamente. Sí, es una muy buena idea, porque vos fíjate que esto desde los medios de comunicación grandes que nos muestran que se puede delinquir y si uno tiene mayor poder adquisitivo zafa, porque por ejemplo según la ley Tinelli no puede decir publicidad al aire, pero ¿qué pasa? El sindicato de locutores le cobra todos los meses entre 600, 6.000 pesos ha llegado a pagar de multa y paga una multa por decir en la publicidad. Quiere decir que me paso, claro, porque él a lo mejor con eso gana 60.000 pesos. Claro. Entonces, él dice, yo total pago mi multa. Es como que es un impuesto más, ¿no? No es un impuesto, es una multa porque estás cometiendo un delito y sos un delincuente. Pero lo veo en una pantalla, lo aplaudo y eso me tiene sin cuidado. Pero claro, si yo lo veo a Tinelli que por esa multa, por ese delito que comete, tiene que ir a barrer o a atender a un anciano geriátrico, no lo va a hacer más. Lo que pasa es que los organismos recaudatorios les conviene, claro. Les conviene. Pero la municipalidad nosotros lo consideramos que es un organismo recaudatorio. Claro. Es un ente administrativo de la ciudad. Entonces, si hay leyes de tránsito, hay que cumplirlas. Y el no cumplimiento de la misma ocasiona accidentes que pueden llegar a la muerte. Me parece que hay que cambiar un poco el concepto. Y no solo pensar en la recaudación. Abelardo, ¿qué te llevó a este encuentro tuyo con la democracia progresista? Yo empecé a militar como te decía, hace más de una década, desde la juventud. Y lo que me atrajo sobre más maneras es la figura de Lisandro de la Torre, que es una figura, hoy por hoy, no tiene comparación con nadie, y yo creo que un Lisandro de la Torre hoy no existiría, hoy se dedicaría a otra cosa, y no a la política. Y sus ideas, su progresismo tan temprana época del siglo, eso me marcó a temprana edad y me hizo militar dentro de las fuerzas del Partido Demócrata Progresista. ¿Porque no venís de padres demócratas? No vengo de familia demócrata, no soy de sangre azul. No sé. ¿Y cómo hiciste para conocerlo a Lisandro de la Torre? ¿Lo leíste? Leyéndolo, exactamente. Leyéndolo, dentro del partido es una figura de siempre comentarios, siempre se está hablando de lo mismo y uno lo palpa y lo mama desde siempre, estando en las filas del partido. Claro, una vez que entras al partido. Exactamente. Pero a veces uno se pregunta, ¿no? Porque, claro, hasta hace poco tiempo veíamos que aquel que estaba en política estaba por otra cosa, ¿no? Por una necesidad de cambiar.
las cosas, sino que decía, bueno, yo entro acá y empiezo a crecer económicamente. Y acá parece que la idea pasa por otro lado. Y la realidad es que si yo hubiese pensado así, me hubiese ido a otro partido. Porque me parece que el Partido Demócrata es muy difícil acceder a cargos de poder, por lo menos en Rosario. Tal vez en la provincia o en la nación sea más fácil, o no. Pero realmente uno desde la formación misma tiene una concepción de la política, de la vida, de cómo se para ante todo, y te marca. Y a mí me marcó. Realmente lo conocí cuando ingresé al Partido Demócrata. Por casualidad pasé y escuché y leí la plataforma de Lisandro y me marcó. Interesante la presencia de Abelardo Leyes, eso mismo que nombre tiene. Con eso ya está ganando. Ahí sí que no soy, ahí sí soy de Sangre Azul. Somos Abelardos de muchos años. Muchos Abelardos. Sí. ¿Tienen que participar en las internas? ¿Cómo es la interna? Bueno, la nueva ley de internas abiertas, esto se dirime entre la gente dentro del Frente Progresista, de ahí se armará una lista que enfrentará a las otras listas. En el caso de la otra interna del justicialismo, y creo que después no hay más interna, hay otros partidos que presentan lista única. ¿Y ustedes en el caso tuyo, digamos, cuál sería la competencia dentro de la interna? Bueno, sé que hay, no conozco exactamente bien, pero sé que hay 2 listas de socialismo, sé que hay una lista del GEM, sé que hay, por el momento de la presentación había 8 listas radicales, no sé cuántas habrán quedado, creo que se fusionó una lista de radicalismo con el ARI, y bueno, más o menos ese es el panorama. Acá nos pregunta Ernesto del Centro por qué el Partido Demócrata Progresista y el radicalismo dejan de ser usados por el socialismo y tratan de tener el protagonismo que merecen. Pero pregunta profunda. Complicada de responder también. Yo soy de la idea de que el partido tendría que haber, en este momento, ir solo y reivindicar las ideas partidarias. Pero bueno, si eso se sucede de esa forma es porque un nutrido grupo de afiliados lo considera y bueno, y que la gente decida. Claro. Pero ha crecido, o por lo menos, no sé si ha crecido, eso lo sabrás vos hablarlo, pero sí que ha tomado forma el Partido Demócrata Progresista, porque después de toda la dictadura militar, todos los partidos se rompieron. Nosotros teníamos dirigentes muy fuertes dentro del Partido Demócrata Progresista, como Natale, como Elvio Martínez, gente que trabajaba de toda la vida dentro de este partido. Y bueno, y ahora es como que se están formando nuevos dirigentes. El partido tuvo un punto de inflexión de hace 10 años esta parte, en el cual hubo una interna feroz entre el sector de Natale y el sector, en ese momento de oposición, de Favario. Luego pasó un tiempo en el cual, bueno, esa interna la perdió Natale y por consecuencia se alejó, y se alejaron muchos de sus seguidores, mucha de la gente que congeniaba ideológicamente con él. Eso también hizo un giro en cuanto a la ideología política, a ver, decirlo un poco más claro. Natale era un poco más derechoso, y la gente que lo sigue a Favario es un poco más progresista, un poco más Favario, sí, Favario, me había olvidado de nombrarlo a él, sí. Claro. Entonces, tal vez eso sea, ese quiebre tan importante en ese momento, y tan importante en el momento histórico de la Argentina, haya hecho que mucha gente, muchos jóvenes, se acercaran a militar en la fuerza del PDP. Al no tener si bien la gente todavía sigue asociándonos con el proceso y distintas épocas, hoy el Partido Demócrata Progresista está muy alejado de esa situación. Bueno, pero también convengamos que no solo el Partido Demócrata Progresista estuvo participando del proceso militar, estuvieron todos los partidos. Sí. Pero bueno, también yo creo que hay una campaña de publicidad en contra durante muchos años, en la que se marcó que el Partido Demócrata participó en eso. Pero, Norma de Alberdi dice, ¿qué proyectos tiene Leyes? Sí nomás, te mandó para el tema de los cuidacoches, porque realmente me interesa este tema, dice, porque ya me agredieron 3 veces. Bueno, eso forma parte de la seguridad, o sea, está dentro de lo mismo, y está dentro de las mismas políticas de la seguridad. Un cuidacoche, hay que entender qué es un cuidacoche. Un cuidacoche es un delincuente
O un cuidacoche es una persona que se encarga de cuidar los coches en algunos eventos de partidos de fútbol, de espectáculos. ¿Qué es un cuidacoche? Entonces, bueno, es un tema también que amerita una discusión importante. A todos nos ha pasado que en algún momento uno va a la cancha o a tal lado y deja el auto y ya viene el trapito a pedirte anticipadamente, no sé cómo decirlo, una colaboración, y todos sabemos para qué es. Pero bueno, eso forma parte de la inseguridad. O sea, es un conjunto, no está alejado de todo lo demás. Atacando la inseguridad, atacamos el mismo conjunto. Claro, es como decir, bueno, yo te pago para que no me rompas el auto. Pero en realidad no es un hecho aislado, forma parte de la inseguridad que vivimos constantemente. Perdón que me metan en hecho de política. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? ¿Podemos? Rara a lo mejor. ¿Qué se hizo del camioncito sonoro que tenía el PDP? ¿Lo conoció? No lo conocí, pero me llegaron comentarios. No sé, realmente no sé. Eso era un camioncito internacional, carrozado y todo, y atrás tenía como una cola de pescado, y tenía un círculo chiquito que decía PDP. El Partido Demócrata, bueno, generalmente, históricamente, ha sido fruto de los esfuerzos de los afiliados. Seguramente ese auto sería algún afiliado que lo ha donado y lo ha decorado con... Era un internacional. Internacional era la marca. Chiquito, cortito. Bueno, debe estar en el corredor municipal seguramente ahora. Gracias. Bueno, más proyectos que nos mencionabas para algunas cosas. Yo creo que uno de los temas que también preocupan a la ciudad es que se inunda cuando llueve. No sé, yo le pregunto todos los puntos que puedan interesar, pero seguramente si llegas a concejal vas a integrar alguna comisión. Seguramente. Que será dentro de lo que uno más o menos está preparado, claro, para desenvolverse ahí, ¿no? Pero de todas formas, desde el grupo de ustedes, ¿tienen alguna idea de cómo mejorar esa situación de inundaciones? Sí. Nosotros consideramos que siempre se echa la culpa a las anteriores administraciones. En este caso es imposible, porque estamos hablando de más de 20 años de la administración del mismo color. Me parece que no es un tema de infraestructura, de caños rotos o caños tapados. Me parece que justamente es eso. Hay una falta de mantenimiento en Rosario que palpamos día a día. Es increíble como 10 minutos de una lluvia copiosa se inunda en el centro por lo menos 10-15 centímetros de alto. Ahí estamos hablando de que falta barrido de limpieza, reparación de veredas, reparación de calles. Es común que uno ande por la calle y vea un corralito de agua en el medio de un pozo. ¿Cuántos corralitos tenemos en Rosario? O sea, ¿se está reparando o se está tapando un problema de bacheo con un corralito de agua? Me parece que es un tema de mantenimiento, no un tema de cambiar la estructura gramaticalmente. Me parece que hay que cuidar un poquito más la ciudad. Es interesante esto, porque hay respuestas a cada pregunta, ¿no? Porque a veces una pregunta dice, sí, haríamos, sí, pero hay que ver cómo. Claro, seguro. Si están... Bueno, pero porque hace muchos años que trabajamos en esto y somos rosarinos y palpamos la realidad de la ciudad. Lo vivimos en otro lado. Yo no estoy solo en esto, hay mucha gente, como te decía antes, jóvenes, gente grande que aporta, que vive la ciudad día a día, que se le idean soluciones, que al estar militando en un partido uno entiende un poco de cómo es la cosa y que no hay que buscar soluciones fantasiosas o irrealizables. Por ejemplo, lo que comentabas recién, con simplemente un poco más de limpieza en las calles y mantenimiento, esto no pasaría. Bien. Abelardo, ¿dónde están ustedes trabajando? ¿En qué lugar? Para aquellos que tienen ganas de acercarse y poder trabajar. El partido está desde hace muchísimos años en la calle Entre Ríos al 1443. Sí. Entre 9 de Julio y Ceballos. Esa es la casa del partido a nivel provincial y a nivel departamental. Ahí se pueden acercar, los teléfonos son 4400-777. Pueden llamar en todo horario, que siempre hay gente. Bueno, esperamos que vengas a visitarnos para contarnos cómo va esto. Espero las invitaciones. Pero por supuesto, está abierta esta casa para vos y para todos también los que quieran contarnos sus cosas, ¿no? Qué distinto que se habla, como en otras oportunidades, que pregúntame esto, decime esto, como que hablemos de una política oscura.
a mí me gusta mucho esta nueva generación de políticos, que no solamente me refiero a gente de 30 años, sino que inclusive los que tenemos como candidatos a gobernador, son gente que viene trabajando en política desde hace muchos años, que viene participando, que viene comprometiéndose, que tendrán, como decíamos fuera de micrófono con Abelardo, críticas que a veces son terribles, te tocan, pero desde lo familiar a lo personal, te inventan historias, que robó, que estuvo con te inventan relaciones con personas que a lo mejor no viste en tu vida. Y es una figura pública, uno se expone a eso, y expone a la familia que no tiene culpa de nada. Claro, y por sobre todo es periodismo sucio también, porque vamos a hablar de todo, que se enganchan en estas cosas y a veces sin siquiera un pago, porque hay muchos que son muy bien pagos, pero otros lo hacen gratuitamente, enganchados a la cola de lo que dicen los que sí son pagos. Bienvenida esta limpieza y que bueno, también el pueblo tiene que participar para poder también decir, bueno, acá te equivocó, vos me dijiste que ibas a hacer esto y acá yo vi que no está hecho. Seguro. Juntémonos, hagamos una agrupación y decir, el concejal dijo esto, mire, acá lo tengo. Claro. Eso también es bueno, eso sirve. Con respecto a lo que decías, me parece que es importante destacar que la gente, yo creo que la gente sabe votar, pero también la publicidad influye mucho. Yo le diría al votante, a la gente, al ciudadano, a la gente que escucha la radio, que al momento de votar escuche las propuestas, que no se deje llevar por las publicidades avasallantes, por los carteles publicitarios, por los spots de radio, por los spots de televisión, y que escuche las propuestas, que analice la gente que se candidatea, qué es lo que hizo en el espacio público, qué es lo que hizo en el espacio privado, y en el momento de votar sopese esas decisiones y vote con inteligencia. Bien, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Abelardo Leyes representa al Partido Demócrata Progresista, precandidato a concejal, y esta nota que acabamos de escuchar la pueden volver a escuchar, porque eso nosotros lo tenemos como consigna en nuestro programa, de que aquel que escucha a un candidato después lo puede escuchar y decir, a ver, vamos a ir desmenuzando, inclusive hasta el tono de voz quiero saber, ver si, y con fotografía, como para adelantarnos a las elecciones que vayan. Va a ver el tono de voz y la gotita chorreando de nerviosismo, si mentimos. Claro. La pueden volver a ver en YouTube o también en nuestro Facebook, está todo ahí a disposición de la audiencia. Buen día, Abelardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.